estar con usted en esta segunda lección, podríamos decir. La semana pasada nos dedicamos a ver la estructura de Apocalipsis, porque es importante tenerla clara. Y ahora ya vamos a entrar en materia, porque vamos a ir al capítulo 1. La idea es poder abarcar el capítulo 1 en el día de hoy. Obviamente, lo que nosotros pretendemos es tener una visión general de todo el Apocalipsis. Así que hoy día vamos a introducirnos ya en el libro. Es muy interesante porque estamos en la primera parte del libro. ¿No se acuerdan que yo le hablé de esa que habían dos partes del libro, del Apocalipsis, que eran la parte histórica profética y la parte escatológica, profética escatológica? Hoy día empezamos con la parte histórica profética. Y se acuerdan que yo les dije que además de eso había un prólogo, una conclusión, y había siete partes. Que el Apocalipsis tenía 7 partes, y cada una de esas partes se identificaba porque tenía una visión celestial, y después, como consecuencia de esa visión celestial, hay una visión terrenal. Y hoy día vamos a ver la primera visión celestial. En el capítulo 1 está la primera visión celestial, que va desde el versículo 9 hasta el versículo 20. Así que hoy día vamos a tratar de analizar el prólogo y la primera visión celestial. Y la próxima semana vamos a ver capítulo 2, capítulo 3, que ya es la consecuencia de esa visión celestial en una visión terrenal. ¿Qué ocurre en la Tierra a raíz de esa visión celestial? Partamos. Dice aquí nuestro clase 2, Apocalipsis capítulo 1, vamos a entrar en un detalle que es importantísimo, el santuario. Igual vamos a repasar cosas que vimos la semana pasada y ahí nos vamos a introducir al capítulo 1. ¿Puede pasar, Molín? ¿Sí? ¿Sí o no? Ahí está, ya. Muy bien. Este es el santuario que tenía el pueblo de Israel cuando era nómada. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto y va camino a Canaán, era un pueblo nómada, un pueblo que se movía. Y pasaron varios años para que pudiera establecerse la tierra de Canaán, donde la tierra que fluía leche y miel, como decía Dios. Y ahí ya cuando se establece el pueblo de Israel, ¿no? Se conquista la ciudad de Jerusalén, se establece el templo sólido, ese templo, un edificio sólido, ¿no es cierto?, que era más grande, ¿no es cierto?, más imponente, y también era un tiempo más estable. Pero en el tiempo del pueblo de Israel, después de que Dios se encuentra con su pueblo en el monte Sinaí, y que Dios le dice a Moisés varias cosas, como los 10 mandamientos, por ejemplo, otras leyes más, también le dice acerca del santuario. Le dice que tiene que hacer un santuario eh, tal cual las instrucciones que él le ha dado. Tiene que ser tal cual, no puede ser diferente, tiene que ser conforme a las instrucciones que Dios le ha dado a Moisés, así tiene que ser ese santuario. En esta etapa que el pueblo de Israel se desplazaba, era un santuario que se armaba y se desarmaba. Y todas esas funciones del santuario, de armarlo, desarmarlo, y de todo lo que se hacía en el santuario, estaba a cargo de una tribu, que era la tribu de Leví, a la cual pertenecía Moisés y su hermano Aarón. ¿Ya? Ellos están encargados de todo ese servicio sacerdotal y de todo lo que tenía que ver con el santuario. Aquí tenemos una imagen general en la cual vamos a notar 3 partes. El santuario o tabernáculo tenía 3 partes. La primera, si ustedes se fijan, hay como una especie de patio, patio, y en ese patio se puede ver el altar del sacrificio, ¿no es cierto?, que está ahí, donde está mostrando Morín, ¿no es cierto?, con el cursor, es el altar del sacrificio. Ahí es donde se quemaban las ofrendas, los holocaustos, por ejemplo, que eran ofrendas que se quemaban completas, los holocaustos. Ahí se hacía ahí se sacrificaban los animales, y ahí se quemaban los animales en el altar del sacrificio. Después, si usted avanzaba un poquito más está el lavacro, que una especie de, ¿cómo podríamos decir?, de, ¿cómo podemos decir? Como una especie ¿Lavatorio? de lavatorio, ¿no es cierto? Que tenía agua, y ahí se lavaban los sacerdotes. Y después que está esa parte del patio, ¿no es cierto? Quiero hacer notar otra cosa. Estos 2 muebles, que eran los únicos 2 muebles que estaban en el atrio o el patio del tabernáculo, del santuario, eran de bronce.
Eso no es algo que tenga poca importancia, tiene mucha importancia. Eran de bronce. Ahora, si ustedes ven, ahí está el tabernáculo propiamente tal, ¿ya? Eso era totalmente cerrado, no se veía nada por adentro. Solamente podían entrar los sacerdotes que eran de la tribu de Leví. Y ese lugar era totalmente cerrado. Aquí, obviamente, la ilustración está abierto para que podamos ver lo que estaba adentro, pero eso estaba totalmente cerrado, no se veía. Si usted no era sacerdote, iba a ese lugar con un sacrificio, por un pecado, porque quería agradecer a Dios por lo que usted fuera allí, usted no veía hacia adentro, eso no se veía. Entonces los sacerdotes entraban y en ese lugar habían dos piezas, dos cuartos, podríamos decir. El primero al que usted entraba directamente era el lugar santo. El lugar santo, que el cursor lo está mostrando. Y en el lugar santo habían tres muebles. Y yo creo que esto se lo graben en la mente. Tres muebles. Estaba el altar del incienso, que es el que estaba más cerca allá, ahí donde está el cursor. Estaba la mesa de los panes de la proposición, ahí. Y estaba el candelabro de los 7 brazos. Candelabro de los 7 brazos que estaba siempre prendido. Tenía que estar siempre prendido. Tenía aceite, que era el combustible para que se prendiera la luz, y tenía que siempre estar iluminado, prendido. Y después había una pieza, un cuarto más adentro, detrás de una cortina que lo separaba del lugar santo, que era el lugar santísimo. Del lugar santísimo había solamente un mueble, y ese mueble era el arca del pacto, donde en la tapa había dos ángeles, ¿no es cierto? Adentro del arca del pacto estaban ni más ni menos que los 10 mandamientos, las tablas escritas por el dedo de Dios, los 10 mandamientos. Estaba también la vara de Aarón, que había reverdecido, y también estaba un lugar donde había un trozo de maná. Eso estaba dentro del arca del pacto. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiero hacer notar de esto? Aquí estamos viendo ya más específicamente el tabernáculo propiamente tal, no el patio, el atrio. Yo les dije que los muebles que estaban en el patio, en el atrio, eran de bronce. Eran de bronce. Pero los muebles que estaban dentro del tabernáculo propiamente tal, del edificio, ¿no es cierto? Tanto el lugar santo como el santísimo, eran de oro. Eran de otro material, un material mucho más valioso, ¿no es cierto? El oro. Y eso grábense solamente porque lo vamos a comentar más adelante, pero eran de oro. Ahora, los sacerdotes oficiaban durante todo el año ejercían su sacerdocio en el atrio, en el patio, donde estaba el altar de sacrificio, era de bronce, y en el lugar santo, o sea, en el lugar donde estaba el altar del incienso, la mesa de los panes de proposición y el candelabro de los 7 brazos. Ahí, en ese sector, oficiaban o trabajaban durante todos los días del año. Y solamente un día en el año, y solamente el sumo sacerdote, el sacerdote más importante, el jefe de los sacerdotes, podemos decir, podía entrar en el lugar santísimo. Solamente una vez en el año, solamente el sumo sacerdote podía traspasar esa cortina que en este dibujo, ¿no es cierto?, está corrida, ¿no es cierto?, para que podamos ver adentro, pero en el original no estaba corrida. Solamente el sumo sacerdote una vez al año, en el día del Yom Kippur, el día de la expiación, podía entrar en el lugar santísimo. Todo lo demás se hacía en el lugar santo o en el patio o atrio. Bueno, hay una imagen, ¿no es cierto?, que muestra al sumo sacerdote, ¿no es cierto?, delante del arca del pacto. Eso donde se ven los ángeles son el arca del pacto, donde se manifestaba arriba de la tapa del arca del pacto se manifestaba la Shekinah, que era una luz que mostraba la presencia divina, la presencia de Dios, ¿cierto?, en ese lugar. Sigamos adelante. Aquí hay un esquema para poder complementar lo que ya hemos comentado, ¿no es cierto? Ahí ustedes ven en el patio, ¿no es cierto? Está el altar de bronce, la fuente o el lavacro, ¿no es cierto?, que eran de bronce los dos, y dentro del edificio propiamente tal está el lugar santo, el lugar santísimo, ahí están los muebles. En el lugar santo, ¿no es cierto?, está la mesa de los panes de proposición, está el altar del incienso y está el candelabro de los 7 brazos. Y adentro del lugar santísimo, el arca del pacto donde estaban los 10 mandamientos. Esto para que les quede aún más claro, porque yo quiero que esto les quede súper, súper claro. Ahora, los sacerdotes oficiaban en el atrio, en el patio.
ahí recibían las ofrendas, los sacrificios, los holocaustos que traía el pueblo de Israel. Ellos actuaban como intercesores. ¿Intercesores entre quién? Entre el pecador y Dios. Ahí hay una muestra, ¿no es cierto? En este imagen que está aquí. Aquí se muestra el sacerdote, se muestra el cordero, que es la ofrenda o el sacrificio, y se muestra también al pecador. El pecador tenía que poner sus manos cuando pecaba, ¿no es cierto? Cuando iba a confesar un pecado, ponía sus manos sobre el cordero, que representaba al cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo, ¿cierto? Y obviamente se mataba el cordero después de confesar los pecados, y esa sangre se utilizaba para la expiación de los pecados, ¿no es cierto? Ellos estaban, ya ahí, hasta ahí llegaba la acción del pecador, ¿cierto? Y después todo quedaba en manos de los sacerdotes, porque ellos eran los intercesores entre el pecador, el ser humano, y Dios, que estaba, ¿no es cierto?, ahí reflejado en esa hoguera. ¿Te puedes volver un poquito más atrás nuevamente? Ahí, ya. Ahora quiero que quede claro otro punto. Además de los sacerdotes, además de interceder con los pecadores, ser un puente de conexión entre Dios y la humanidad, ¿no es cierto? Es una labor que Cristo hace en realidad, porque todo esto son metáforas, son figuras de lo que hace Cristo. O sea, el verdadero sacerdote es Cristo, el verdadero sumo sacerdote es Cristo, el verdadero cordero sacrificado es Cristo. O sea, todo esto son símbolos de Cristo. Pero quiero hacer notar algo. Además de esa obra, los sacerdotes tenían que mantener el templo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la mesa de los panes de la proposición, esos panes se cambiaban, eran 12 panes, se ponían en dos hileras de 6 y 6, y esos panes tenían que ser renovados cada cierto tiempo. Y esa labor la hacían los sacerdotes, la labor de cambiar los panes. En el altar de incienso, también los sacerdotes tenían que ahí quemar incienso, incienso que emitía un olor, un humo, ¿no es cierto? Que también los sacerdotes estaban encargados, los sacerdotes estaban encargados de eso también. Pero quiero hacer notar, para lo que vamos a hacer hoy día, lo siguiente. El candelabro de los 7 brazos tenía que estar prendido siempre. Y para que estuviera prendido siempre, tenía que tener aceite constantemente. Y adivinen quiénes eran los encargados de que estuviera siempre prendido el candelabro de los 7 brazos. ¿Quiénes serían? Los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que estar siempre pendientes de que estuviera siempre encendido el candelabro de los 7 brazos. Ya. Ahora sí sigamos avanzando. Aquí tenemos algunos versículos bíblicos, pero la claridad de lo que dice es que ahí está, ¿no es cierto?, representado el pecador, el cordero que es Cristo Jesús, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacerdote que también era un símbolo de Cristo. Ahí están los versículos bíblicos, ustedes los pueden ver después, ¿no es cierto? Pero eso es lo que la Escritura dice claramente. El cordero y el sacerdote representan a Jesús, son un modelo que representa al verdadero sacerdote, al verdadero sacrificio, al verdadero cordero que es Cristo Jesús. Y nosotros somos los pecadores. Adelante. Ahora, que esto lo comentamos la semana pasada, pero lo vamos a volver a comentar porque es muy importante que quede muy claro. Este tabernáculo, este santuario y todo lo que ahí se hacía era un modelo de lo que hay en el cielo. Mira, vayamos a Éxodo 25:8. Morir lo va a leer. Éxodo 25:8, ahí en el Antiguo Testamento. Y después vamos a ir al libro de Hebreo para corroborar esto que es muy importante tenerlo muy claro. Adelante, Morir. Éxodo 25:8. El 8 y el 9. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Mira qué interesante. Este es Dios hablando con Moisés y le dice algo muy importante. Le dice que tiene que hacer el santuario para él porque él quiere habitar en medio de su pueblo, en medio de su pueblo, quiere estar presente en el santuario. Y dice que tiene que hacerlo todo tal cual él se lo ha mostrado. El diseño tiene que ser tal cual el diseño que yo te he mostrado de todas las cosas. Es importante que tú lo hagas tal cual yo te lo he dicho, los utensilios, el tabernáculo, todo. Y ahora vamos a ir a Hebreos con esa idea de que era importante el diseño que Dios le dio a Moisés. ¿Ya? ¿Qué Ya. dice Hebreos 8, 1 y 2? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos,
ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Bien interesante. Aquí habla que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote verdadero, el real? Jesús, Cristo Jesús. Pero agrega algo muy importante. Dice, este tal sumo sacerdote que es ministro, ¿no es cierto?, del verdadero tabernáculo, del verdadero santuario. Miren lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo aquí, en el fondo, es que el tabernáculo que construyeron los israelitas con las instrucciones que Dios le dio a Moisés era un modelo, una maqueta del verdadero tabernáculo, del verdadero santuario que está en el cielo, al cual entró Jesús. Mira, lee también el versículo 4 y 5, del capítulo 8 de Hebreo, para que confirmemos la idea. Dice, así que si estuvieres sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Claro, entonces, Jesucristo, como no era de la tribu de Leví, sino era la de la tribu de Judá, aquí en la tierra nunca podría haber ejercido como sacerdote en el templo de Jerusalén, pero él ejerce como sacerdote, como sumo sacerdote en el santuario del cielo. El versículo 5 agrega lo siguiente, dice, estas cosas eran figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, estas cosas terrenales eran figura y sombra ¿de qué? De las cosas verdaderas celestiales, del cielo. Ahí está el verdadero tabernáculo del cual el que estaba acá es una figura. Y esto quiero que quede súper claro porque es súper importante. En el cielo hay un santuario del cual el que había acá en la tierra era una figura o sombra, ¿cierto? Una maqueta, para que pudiéramos entender lo que sucedía en el cielo, cosas que no vemos, las pudiéramos entender cosas que se podían ver acá en la tierra. Ahora, aquí esta ilustración que está aquí muestra justamente esto. El cordero que era sacrificado en la tierra era símbolo de Cristo sacrificándose por nosotros en la cruz. Mira, vayamos a Apocalipsis 5:6, donde habla justamente de Jesús como el cordero que ha sido inmolado. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. No vamos a ver todos los símbolos en este momento, pero lo que me interesa resaltar es justamente que se representa a Jesús en el cielo como un cordero inmolado, justamente porque Él fue inmolado por nosotros, ¿cierto? Jesús no era un cordero, pero en el tabernáculo, en las cosas que se hacían en el tabernáculo terrenal, era representado como un cordero que era sacrificado. Pero el verdadero sacrificio, ¿quién es? Cristo muriendo en la cruz por nosotros, que es, como dijo Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, ¿cierto? Ahí lo pueden ver ustedes, ese versículo que identifica a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Avancemos. Bueno, nuevamente, ahí vemos a un sacerdote oficiando en el lugar santo. Está, en este caso en particular, está en el altar del incienso. Está echando incienso para que obviamente surja este olor grato, ¿no es cierto? Este humito, ¿no es cierto?, que se le va a ir. Pero también está encargado el sacerdote en el lugar santo de cambiar los panes de la mesa del altar de la proposición y también de que se mantuviera siempre iluminado el candelabro de los 7 brazos, que eran, todo esto eran de oro, todos estos muebles eran de oro en el lugar santo. Ahí lo pueden ustedes ver en Éxodo capítulo 29, ¿no es cierto? Se habla de este lugar santo. Pero sigamos adelante. Aquí vamos al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Aquí está el arca del pacto, ¿no es cierto? Donde se entraba solamente una vez al año, solamente el sumo sacerdote. Eso lo pueden ver ustedes en Levítico 16. Ahí se habla de este día especial en que se entraba al lugar santísimo, un día único en todo el año, único, donde el sumo sacerdote podía correr la cortina que separaba el lugar santo y santísimo y entrar delante del arca del pacto donde estaba la Santa Chiquina, la presencia de Dios, ¿cierto? En ese mueble en que estaban los 10 mandamientos. En ese lugar se manifestaba la presencia de Dios, se entraba un lugar una sola vez en el año, el día de la expiación, o del Yom Kippur, ¿no es cierto? Eso pueden ustedes verlo en Levítico capítulo 16 si lo quieren ver más detallado, digamos. Ahora,
Aquí hay varios conceptos que hemos visto en torno al santuario. ¿Y por qué lo recalco? Porque nosotros necesitamos saber esto para analizar todo el Apocalipsis, pero también lo necesitamos para analizar Apocalipsis capítulo 1. El Apocalipsis capítulo 1. Mire, aquí tenemos una estructura del capítulo 1, solamente el capítulo 1, ¿cierto? Tenemos en el capítulo 1 dos cosas interesantes. A este lado está lo que podríamos llamar el prólogo de Apocalipsis. Y hemos dividido el prólogo de Apocalipsis en tres pedacitos que están ahí representados. Y en el otro extremo, ¿cierto?, está la primera visión celestial que hay en el Apocalipsis. La primera, que va del versículo 9 al versículo 20. Y también en esta estructura que estamos presentando, lo dividimos en dos partes, en dos pedacitos. Ahora vamos a ir justamente a ver estas partes, porque es cierto, aquí en el versículo 1 al 3 tenemos la introducción propiamente tal, después del 4 al 5 tenemos algo que habla acerca de la divinidad de Dios, después del versículo 6 al 8 tenemos un plan que está ahí escrito, ¿no es cierto? Y la segunda parte tenemos también, en la visión propiamente tal, tenemos a Juan, ¿no es cierto?, en un pedacito que habla de él, de lo que está experimentando y está viendo, y después propiamente tal, la visión de Jesús, que está del versículo 11 al 20. Vamos a ver. Metiéndonos, ¿no es cierto?, directamente ya al capítulo 1 de Apocalipsis. La introducción, como veíamos en la imagen anterior, está el versículo 1 al 3. ¿Lo puedes leer, Mori? Del 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí vamos a resaltar algunas cosas. La primera cosa que vamos a resaltar es que el libro empieza con la palabra revelación, quitar el velo. O sea, la intención de Dios cuando mandó que el libro fuese escrito por el profeta, por el apóstol Juan, era que este libro pudiera ser una revelación, algo que pudiéramos entender, y especialmente a quienes nos toca vivir en los últimos años de la historia de la humanidad. Es un libro especialmente para nosotros, para el tiempo del fin. Pero la idea del Señor justamente es revelar, es que sea un libro abierto, un libro que se pueda entender, que se pueda comprender. Es una revelación, y una revelación de Jesucristo, ¿cierto? De Dios. Y aquí justamente manifiesta esto. Dios le dio esta revelación a Jesucristo, y Jesucristo a través de su ángel, de su mensajero, de su ángel celestial, lo revela a quienes, lo revela a Juan, y a través de Juan lo revela a nosotros. Y otra cosa interesante aquí, en el versículo 1 y en el versículo 3 habla de que estas cosas están cerca, están por ocurrir cerca. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis nos relata sucesos proféticos desde el tiempo de Juan hasta la segunda venida de Cristo, e incluso más allá después de la segunda venida de Cristo. Entonces los sucesos que están relatados en Apocalipsis están comenzando. Por eso están cerca, porque están ya comenzando los primeros eventos que están registrados en el libro de Apocalipsis. Eso lo vamos a ir viendo cuando vayamos avanzando. Otra cosa que resaltar. Una frase. Miren, en el capítulo 2, el versículo 2, perdón, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Quiero que se queden con esa frase, y del testimonio de Jesucristo, porque esta frase se repite en el versículo 9, en la última parte del versículo 9, cuando habla Juan, dice, llamada Patmos, dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esto se menciona en el versículo 2 y en el versículo 9, pero en el libro de Apocalipsis se menciona por lo menos 3 veces más esta frase, el testimonio de Jesucristo. Lo voy a dejar ahí, pero quiero que quede en su mente. Es importante esta frase, el testimonio de Jesucristo, pero les prometo que lo vamos a ver más adelante. Pero les dejo la inquietud ahí manifestada. Y pueden ustedes buscar
qué otros textos del Apocalipsis, en qué otros versículos del Apocalipsis está esta frase? ¿Ah? Les dejo esa tarea también. ¿Ah? Les di la primera, las primeras. Está en el versículo 2, está en el versículo 9, pero hay 3 versículos más en Apocalipsis en que está esta frase, el testimonio de Jesucristo. ¿Quién los puede ubicar y me los manda? Y yo le digo, sí, correcto. Ahí están los 5, los 2 que le acabo de decir y los 3 restantes. Ya. ¿Qué más? El versículo 3 es muy interesante porque habla de una bendición. Dice, bendecidos por parte de Dios aquellos que leen y los que oyen las profecías de este libro. O sea que nosotros estamos siendo bendecidos porque estamos leyendo y estamos escuchando justamente el libro de Apocalipsis. O sea, esto ya tiene una bendición en sí. Ahora, versículo 4, estamos pasando a la otra parte del prólogo, de la introducción del libro de Apocalipsis. Nos dice que Juan tiene que escribir este libro a las 7 iglesias, a 7 iglesias que están en la región de Asia, que es lo que es actualmente Turquía. Las iglesias están mencionadas en el versículo 11. En el versículo 11 se dicen los nombres de la iglesia, dice que las iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y de hecho en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis se va a hablar de estas iglesias. Pero esta es una carta que se fue escrita justamente para las iglesias que están mencionadas ahí. Ahora después vamos a ver cosas muy interesantes acerca de esas iglesias, pero lo vamos a ver en la próxima lección. Ahora, el versículo 4, ¿qué cosa interesante tiene? Que nos habla de la divinidad, el 4 y el 5. Y el versículo 4 y 5, el 4 específicamente nos habla de Dios el Padre y el Espíritu Santo. Miren lo que dice. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. ¿De quién? Del que es, y que era, y que ha de venir. El que ha de venir también se puede traducir, y el que ha de ser. O sea, está hablando del que era, el que es, y que ha de ser. ¿De quién está hablando? ¿Quién dirías tú que está hablando, Morir? De Jesús. Del Eterno. Está hablando de Dios el Padre en este caso. Dios el Padre es el Eterno. Cierto. Y después menciona, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿A qué se refiere estos 7 espíritus que están delante de su trono? Al Espíritu Santo. Y uno se pregunta, ¿y por qué 7? El número 7 es súper importante. Están las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 espíritus. Y en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, está, ¿te acuerdas tú, Morir? Están los 7 días de la creación. Y se acuerdan que los 7 días de la creación, Dios cuando llegó al 6.º día, ustedes se lo pueden ver en Génesis capítulo 1, dice que Dios hace una expresión bien interesante, dice, y vio todo lo que Dios había creado y vio que era perfecto, que era bueno en gran manera, o sea, que estaba súper contento, o sea, dijo, la obra que he hecho en estos 6 días es perfecta. Y el 7.º día dice que lo santificó y lo bendijo y lo apartó, porque su obra fue tan extraordinaria, tan buena, tan completa, tan perfecta, que en esos 7 días quedó todo completo, perfecto. Y de ahí viene el origen del número 7. El número 7, ¿qué va a simbolizar entonces? Perfección. Cuando algo es completo, no le falta nada, está completo. Entonces, ¿por qué se habla de los 7 espíritus de Dios? Porque ese Espíritu Santo es la expresión de la perfección del Espíritu Santo, la obra completa del Espíritu Santo, perfecta del Espíritu Santo, el Espíritu Santo manifestado de una forma perfecta, divina, porque el número 7 representa justamente la divinidad, lo perfecto, lo bueno, lo completo, solamente Dios. Por eso existe el 666. ¿Se han preguntado por qué existe el 666? Porque ese es un número humano que no alcanza la perfección, porque la perfección solamente está en Dios. ¿Ya? Ahora, ahí está manifestado el versículo 4, el Dios el Padre y el Espíritu Santo. El versículo 5 nos habla de Jesús, porque acuérdense que es el libro de la revelación de Jesucristo. Y dice, y de Jesucristo es testigo fiel. El testigo fiel, no se olviden tampoco de eso, el testigo fiel, también aparece más adelante. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito, el principal de los muertos, porque el único que ha resucitado para dar vida eterna, el principal de los muertos, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, o sea, el rey de reyes y señor de señores, como dice más adelante en el mismo Apocalipsis. Aquí hay algo importante.
se exalta a Jesús de esta forma como lo estamos viendo, y después agrega dos cosas muy importantes. Una que es en el pasado y una que es en el futuro. Me explico. En el pasado dice, al cual nos amó, bueno, Dios nos sigue amando, eso no es solamente el pasado, nos sigue amando siempre Jesucristo y Dios. Pero dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El sacrificio de Cristo es un sacrificio que es del pasado, pero que tiene repercusiones eternas. Algo que Cristo hizo en el pasado, entregarse por nosotros, sacrificándose por nosotros en la cruz, pero que tiene consecuencias eternas, porque ese sacrificio que está en el pasado nos limpia del pecado. Como dice aquí, ¿no es cierto? Nos lava, porque Él nos amó, por eso se entregó y nos lava del pecado. Y pero después habla de algo del futuro, está todavía en el futuro. ¿Qué cosa? El versículo 6 dice, y nos hizo, ¿eso cuándo va a ser? En el futuro, se va a concretar en el futuro. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y mire qué interesante, este Cristo que nos salvó, que se entregó por nosotros y que nos va a hacer, nos ha regalado el hecho de que llegamos a ser reyes y sacerdotes para Cristo en el futuro, dice que este mismo Jesucristo, ¿cierto? Dice, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estoy viendo la mano de Cristian. ¿Sí, Cristian? Sí, el texto que está, del versículo 5, cuando dice nos amó, ¿cierto? Dice que nos amó. La verdad que está en tiempo, en participio, dice al que nos ama, dice, el ¿No? original. Habla efectivamente el que nos ama. Y nos dice, y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Cuando ve el original griego, ocupa la palabra luo, que significa librar, soltar las cadenas, derribar, desatar. Entonces, esa es la idea de lo que presenta. Primero que nada, un amor que es presente, que está en estos momentos funcionando, y otra cosa que es la capacidad liberadora. O sea, que el Señor no solamente te perdona el pecado, y que murió por nuestros pecados, sino que nos desató, nos liberó. O sea, eso lo relaciona mucho con el éxodo, con la liberación del pueblo de Dios. Muy bien, perfecto. Ahí tiene un complemento interesante del versículo, justamente. ¿Y por qué hago resaltar esto, querido hermano, del versículo 5 y el versículo 6? Porque aquí nos está mostrando al gran héroe, el gran personaje central de Apocalipsis. Ustedes se dan cuenta que solamente en un versículo, el versículo 4 menciona al Padre y al Espíritu Santo, pero el versículo 5, 6 y 7 nos habla de Jesucristo. O sea, el personaje central del Apocalipsis, ¿quién es? Es Jesucristo. Se detiene mucho más en la persona de Cristo. Y lo manifiesta, dice, incluso el versículo 7 puede decir que a Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén, así sea. El versículo 7 nos habla de qué? Nos habla de su segunda venida, de la esperanza que tenemos en este acontecimiento que todavía está en el futuro para nosotros, que es la segunda venida de Cristo. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los del linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. También interesante. En estos versículos hemos visto que interesante. Cómo se dimensiona a Cristo, cómo se le da la importancia y el lugar que le corresponde a Cristo, y cómo se menciona que la gran esperanza que tenemos es su segunda venida, cuando venga a rescatarnos, después de hacer toda una gran labor por nosotros en el cielo, en el santuario celestial. Después de hacer esa labor por nosotros, esa intercesión por nosotros, cuando termine todo eso, Él va a venir a buscarnos. Y eso es muy importante porque también es un tema que se repite muchas veces en Apocalipsis. Es un tema muy importante, la segunda venida de Cristo. Ahora, el versículo 8 dice algo interesante también. Dice, yo soy el alfa y la omega. Así. Principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí dice el que era, el que es y que ha de venir. Nosotros vimos en el versículo 4 que esto se aplicaba al Padre. Pero esto que dice el alfa y omega, principio y fin. Mira, en el versículo 11, cuando se presenta a Jesús, ¿qué es lo que dice? Yo Porque soy el alfa y el omega, el primero y el último. se parece o no.
Y el versículo 11 está hablando de Jesús. Porque lo vamos a ver, está hablando de Jesús. Aquí no se justamente habla del Todopoderoso. Mira, en el versículo 17 del capítulo 1 de Apocalipsis, también dice algo interesante, dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, está hablando de Jesucristo, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. El primero y el último. O sea, se menciona a Jesucristo como el alfa, el omega, el primero y el último. Y me gustaría que fuéramos al Antiguo Testamento, a Isaías 44:6, porque vamos a ver aquí algo sumamente interesante que está descrito en la introducción de Apocalipsis. Apocalipsis dimensiona a Jesucristo como el personaje principal del Apocalipsis, nos relata acerca de la segunda venida de Cristo como un acontecimiento súper importante, pero mira qué otra cosa dice, Isaías 44:6. Y así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Mira, me voy a quedar con este texto. Este texto se aplica a Jehová, a Dios. Y dice, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. O sea, ¿qué es lo que estamos descubriendo en Apocalipsis? La divinidad de Cristo. Se habla claramente de la divinidad de Cristo. O sea, aquí estamos hablando directamente. Cristo como un ser manifiestamente divino, junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. Eso podríamos detallarlo más hablando directamente de la divinidad de Cristo. Pero aquí hay una demostración en Apocalipsis, ¿no es cierto? Y compararlo con el Antiguo Testamento, de que Cristo es el primero, el último, el alfa y el omega, que es una descripción, un título que le corresponde a Dios. Ahora vayamos avanzando. Vamos a ir avanzando y vamos a analizar ahora el versículo 9 y 10 de Apocalipsis. Mire lo que dice. ¿Lo puedes leer tú, María? Versículos 9 y 10. Dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Exacto. Aquí que nos sitúa, ¿no es cierto? Dice que Juan estaba en la isla de Patmos y estaba ahí preso por justamente predicar la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y dice que estaba un día, ¿no es cierto? Un día sábado, un día del Señor, porque ese es el día del Señor que nos habla la Escritura. Es el día del Señor, según la Escritura, si tú analizas la Escritura, el día del Señor es el sábado. Y dice que ese sábado, él de repente entró en visión, estaba en el Espíritu, entró en visión, o sea, se le empezó a revelar una visión de parte de Dios, con la que comienza el libro de Apocalipsis. Y él dice, yo estaba en el Espíritu del día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, él no vio nada, él sintió una voz a sus espaldas. Ahora yo te pregunto, si tú escuchas una voz a tu espalda, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú harías? ¿Te has vuelto? Yo me Para daría mirar. vuelta. Y justamente eso es lo que dice Juan que hizo. Ahora vamos a ver la visión. Dice del versículo 11 al 20. Vamos a leer todo el trocito que resta. Y decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y a la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies,
Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esa es la visión que ve, eso es lo que ve Juan. Aquí está escrita la visión. Y aquí ya hay cosas muy, muy importantes que tenemos que detenernos para analizar. Miren, aquí tenemos la imagen que estamos viendo. Primero que dice, sus cabellos eran blancos como blanca lana. ¿Qué simbolizará esto de ese blanco? Un blanco yo ¿sabes cómo lo imagino yo? Como un blanco, pero intensamente blanco. Sí, pero blanco, radiante de blanco. Vamos a ir a Isaías, el capítulo 1 y el versículo 18. Sin perder el capítulo 1 de Apocalipsis, vamos a ir a Isaías, el capítulo 1 y 18 para poder entender qué significa la blancura. La blancura que se manifiesta en su cabello, en su cabeza, en este caso, ¿cierto? ¿Qué dice Isaías 1, 18? Querido, luego dice Jehová, y estamos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es interesante que hace un contraste entre dos colores, el rojo y el blanco. El rojo simboliza el pecado y el blanco significa la ausencia de pecado, o cuando el pecado es limpiado, o mejor dicho, la pureza. El pecado, la impureza, y el blanco, la pureza. En el caso de Cristo, ¿qué simboliza este cabello blanco? La pureza de Cristo, la pureza de su mente, la pureza de su persona. Eso simboliza el blanco, ese blanco que yo me imagino como un blanco realmente radiante, como el que se ve en la imagen. En la imagen ustedes ven una persona que está con un cabello blanco, una vestidura blanca intensa que le llega hasta los pies, que simboliza la pureza de Cristo. Ahora, vayamos a ver que la visión también dice que Cristo es representado con ojos como llama de fuego. Eso también llama la atención, porque ojos como llama de fuego. ¿Se imagina usted encontrarse en la calle con una persona que tiene una mirada que es como llama de fuego? Obviamente sabemos que estos son símbolos que representan cosas importantes de entender para entender qué es lo que está resaltando de Cristo. Vamos a ir ahí a Hebreos 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bien interesante, este versículo nos describe una cosa muy importante, que la mirada de Cristo lo penetra todo. O sea, no hay nada encubierto ante sus ojos, Cristo lo ve todo. Para él no hay cosas ocultas. Entonces esa mirada de fuego es una mirada que todo lo sabe, que todo lo penetra, que todo lo discierne. O sea, no tenemos nada que ocultarle a nuestro Señor. El Señor todo lo sabe de nosotros. Nosotros hay muchas cosas que no nos gustaría que nadie supiera, porque nos dan vergüenza o porque nos podrían meter en problemas o situaciones difíciles, pero ante el Señor nosotros estamos completamente desnudos. Él lo sabe absolutamente todo. No tenemos nada que ocultarle al Señor. Y otra cosa dice interesante, dice, de su boca salía una espada. Está ahí cerquita, al ladito, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué simboliza esa espada que salía de su boca? La palabra de Dios. La escritura, podemos decir nosotros, en el caso de lo que tenemos nosotros delante de nosotros, la escritura. O sea, en la palabra de Dios también lo penetra todo. O sea, mira qué interesante. El Señor discierne toda nuestra vida, discierne todo lo que somos y todo lo que hacemos y todo lo que pensamos y todo lo que sentimos, lo que nos causa alegría, lo que nos causa tristeza, los problemas que tenemos, todo lo discierne, todo lo sabe, pero también tiene la palabra
que puede penetrar el alma de nosotros, que sale de su boca y que puede cortar todo lo que tiene que ser cortado para reparar. O sea, la palabra de Dios tiene es como un bisturí quirúrgico de un doctor que puede entrar, penetrar en el alma, en las personas, para poder actuar y poder limpiar y poder sanar y poder ayudar a cualquiera de nosotros. Entonces ahí hay un símbolo también muy importante. Sigamos. La parte 4 dice: su voz como estruendo de muchas aguas. Bueno, aquí nos habla justamente de que la visión de Cristo es una visión de una palabra que tiene autoridad, una palabra que tiene poder, una palabra que tiene gran estruendo, autoridad, ¿cierto? Ya, vamos a ir terminando porque ha pasado mucho. Y aquí hay un detalle importante, el 5. ¿Se acuerdan de que yo les dije que era muy importante que hiciéramos notar el bronce en el templo? Que las cosas que estaban dentro del tabernáculo propiamente tal eran de oro y las cosas que estaban afuera eran de bronce. El altar de sacrificio, por ejemplo, era de bronce, el lavacro también era de bronce. Y mira qué interesante, porque aquí dice que sus pies eran semejantes al bronce bruñido. ¿Qué significará esto? Que sus pies eran semejantes a bronce bruñido. ¿Sabes lo que está exaltando aquí este símbolo? La humanidad de Cristo. Que Cristo se hizo hombre. Que Cristo se hizo hombre. Entonces, en sus pies está presente la humanidad, señalada en esta imagen, en esta visión, la humanidad de Cristo. La humanidad que Cristo va a conservar por toda la eternidad, representada por el bronce. Pero en contraparte, también se nos muestra que está ceñido con un cinto de oro en el pecho. También está en la visión. ¿Qué simboliza ese cinto de oro que está ceñido en su pecho? Simboliza la divinidad de Cristo. O sea, estamos viendo que aquí claramente se muestra a Cristo, el Hijo del Hombre, y a Cristo, el Hijo de Dios. Este ser tan especial que es divino, divino y divino humano. Y el vestido blanco, como decíamos, símbolo de la pureza. O sea, aquí tenemos una visión completa de Cristo, ¿cierto? Como con varias características importantes que nosotros debemos conocer. Ahora, le hago otra pregunta. Cristo, cuando Juan se da vuelta, al escuchar la voz que le está hablando a su espalda, se da vuelta, ¿qué es lo primero que ve? ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? ¿Qué es lo primero que ve? Eso está en el versículo 12. ¿Qué es lo primero que ve? Dice que vio 7 candeleros. 7 de oro. candeleros de oro. Sí, De oro, dice. de oro. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿les suena esto de los 7 candeleros de oro? ¿En el santuario había algún lugar que hubieran 7 candeleros de oro? ¿Dónde estaban? Me parece que estaban en el lugar santo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? O sea, mira qué interesante. En este momento, en esta visión que tiene Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, estamos viendo a Jesucristo ni más ni menos que en el lugar santo del santuario celestial. ¿Vestido como? Como sumo sacerdote. Está vestido, perdón, vestido como sacerdote. Está vestido como sacerdote, intercediendo por nosotros, y está en el lugar santo del santuario celestial, donde están los 7 candelabros de oro, como dice aquí justamente. Ahora, sigan. Aquí hay una cosa muy importante, porque dice la visión también que Jesucristo estaba en medio de los 7 candelabros que estaban encendidos de oro, y además dice que en su mano tenía 7 estrellas. Y ahora lo importante es descifrar qué son los candelabros y qué son las estrellas. Y en el versículo 20, en el último versículo del capítulo 1, dice lo siguiente. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y aquí hay algo muy importante. Quiere decir que esos 7 candelabros de oro encendidos representan a las 7 iglesias. ¿Ya? A las 7 iglesias. Y ahora, ¿qué simbolizan las 7 estrellas? Las 7 estrellas que están en su mano derecha, en su diestra,
simbolizan a los ángeles de las iglesias. Los ángeles de la iglesia. Y si tú vas al capítulo 2, por ejemplo, versículo 1, leo lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. O sea, le dice a Juan, escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso. Si tú vas al versículo 8, dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y si vas al versículo 12, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. O sea, mire qué interesante. Jesús le da una orden a Juan y le dice, escríbele al ángel de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Mirna, de la iglesia de Pérgamo, y así sucedió en las 7 iglesias. La primera fase es la misma, escríbele al ángel de la iglesia tanto. Ahora la pregunta es, ¿cómo podía escribirle Juan una carta a un ángel? ¿Cómo podría hacer eso? ¿Habrá tenido la dirección de la casa de los ángeles? Claro, porque para mandarle una carta a una persona tú tienes que tener la dirección, ahora electrónica o la dirección física. ¿Cuál será la dirección de un ángel? Sabes que aquí hay una cosa interesante. La palabra ángel en la Biblia, en griego, significa mensajero. Y este mensajero puede ser un mensajero de origen celestial o un mensajero de tipo humano. Un mensajero. Nosotros, por la influencia de la cultura, lo imaginamos un ángel, un ser grande, brilloso, blanco, con alas esplendoroso. Pero esa es solamente una acepción de la palabra ángel. ¿Significa eso? Sí, cuando son ángeles de origen celestial. Pero también hay ángeles mensajeros de origen humano. Y en este caso particular, cuando dice escríbele al ángel de la iglesia de Éfeso, o de Esmirna, o de Pérgamo, o de la Odisea, se refiere a un ser humano. ¿A quién se refiere? Se refiere a los dirigentes humanos de las iglesias cristianas. O sea, ¿qué es lo que está simbolizando aquí? Que Jesús tiene en su mano derecha a los que dirigen su iglesia. Él los sostiene con su mano derecha, ahí los tiene, los sostiene, los cuida, los instruye, los guía, y a ellos les dirige estas palabras, a los dirigentes. Y ahora algo muy interesante, queridos hermanos, que con lo que igual vamos a terminar la clase hoy día. Cuando Jesús es representado en esta visión tan extraordinaria, que nos dice que Jesús es representado como un ser celestial, impecable, blanco, perfecto, sorprendente, asombroso, maravilloso, que está en medio de las siete iglesias. En el capítulo 2 y el capítulo 3 nosotros vamos a descubrir que estas iglesias son símbolos de periodos de la historia de la iglesia, de periodos de la historia de la iglesia desde que Cristo, desde que Juan escribe esto, hasta la segunda venida de Cristo. Eso lo vamos a ver en las clases posteriores. Pero ¿qué es lo que es interesante? Que Cristo, a través de la historia de la iglesia, siempre ha estado en medio de su iglesia, siempre ha estado preocupado de su iglesia, siempre ha estado con su iglesia. Y es importante porque la iglesia ha pasado por momentos muy buenos y ha pasado por momentos muy malos. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Y en los momentos buenos y en los momentos malos de la iglesia, Cristo, comprometido con su iglesia, siempre ha estado al lado de la iglesia. Nunca ha abandonado a su iglesia. Eso es un mensaje importante. Nunca ha abandonado a su iglesia. Y otra cosa importante, ¿te acuerdas de que yo te dije qué es lo que hacían los sacerdotes en el lugar santo? Que mantenían tendida la luz del candelabro de los 7 brazos. Y eso es otra cosa importante. Cristo siempre ha estado con su iglesia a lo largo de toda la historia de la iglesia y nunca ha permitido que la luz que la iglesia tiene deje de alumbrar. Amén. Nunca ha permitido que la luz de la iglesia se apague. A veces la iglesia ha parecido que está a punto de caer, a punto de morir. Pero Jesús nunca ha dejado que su iglesia se pierda, que su iglesia se apague. A pesar de la imperfección humana, a pesar de la debilidad de nosotros como hombres,
Cristo nunca nos ha abandonado y Cristo nunca ha permitido que su iglesia deje de alumbrar el mundo. Aunque sea con una luz muy Amén. pequeña, nunca ha dejado que su iglesia deje de alumbrar el mundo. Las 7 estrellas, ¿no es cierto?, son los ángeles de las 7 iglesias, los dirigentes. Ahí hay algunos versículos para que revisen. ¿Qué es lo que vamos a ver la próxima vez? Vamos a entrar ya a capítulo 2, capítulo 3, las 7 iglesias de Apocalipsis, y las vamos a analizar qué es lo que simbolizan y por qué Jesús dice que está en medio de ellas en todo tiempo y no permite que su luz se apague. Muchas Buenísimo. gracias por el Muchas mensaje, gracias. Daniel. Qué interesante al final el mensaje de las 7 iglesias. Bueno, para finalizar,